Gracias por la invitación. Es un privilegio para Susana y para mí estar en Zaragoza. Y sobre todo para tomar un tema como este, que tiene que ver con las bases fundamentales de la Reforma. Y se ha mencionado que la Iglesia evangélica, la Iglesia reformada en general, ha recuperado una base esencial que es la palabra de Dios. Única autoridad en materia de fe y de conducta. Por tanto, si estamos recordando algo de la Reforma y de sus bases, nada mejor que abrir la palabra. Y abro la Escritura en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, que menciona una de las bases fundamentales de la fe cristiana. Y mientras buscáis la cita, los que tenéis la Biblia, y yo hago la introducción, quiero recordaros que cristianismo no es religión. Que cristianismo es vinculación con Cristo. Que ser cristiano no es practicar una forma expresiva de la religión cristiana. Ser cristiano es vivir a Cristo. Y el comienzo de la vida con Cristo no es por práctica religiosa, sino por identificación con Él. Y el apóstol Pablo dice así en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Sé que se ha hablado de reforma, en el aniversario de la reforma yo no voy a repetir nada, solamente mencionar como introducción 3 o 4 aspectos importantes para lo que significa luego las bases de la reforma. La reforma, como sabéis, es un movimiento religioso que en cierta manera también es un movimiento político y social en el entorno donde se produce en Europa en el siglo XVI, que tuvo como resultado la división, la fractura de lo que se llama cristianismo en general en 2 grupos. La Iglesia protestante o el grupo de fe protestante y la Iglesia católico-romana. Desde ese tiempo del siglo XVI la escisión se ha producido y realmente es una fractura que yo diría es imposible de resolver por la distancia dogmática, la distancia de fe de un grupo y de otro. La Reforma fue un movimiento que trató de modificar aspectos que quebrantaban la fe y que eran abusivos dentro de la Iglesia cristiana oficial. Pero este movimiento que se expresa en la Reforma y especialmente en el nombre de Martín Lutero como el reformador, este movimiento no nace en el tiempo de la Reforma del siglo XVI, sino que antecede a eso. De manera que por citar 2 nombres para los que estáis interesados en investigar este asunto, yo menciono a Juan Clifford, que nació en Inglaterra en el año 1320 y murió en el año 1384. Este hombre supervisó la primera revisión o la primera traducción de la Biblia al inglés al inglés coloquial del pueblo. Cuestionó, por estudiar la Biblia, la autoridad del Papa y sostenía que la Biblia, y solo la Biblia, es la única autoridad. Que la Iglesia no es autoridad en materia de fe, los concilios tampoco, el primado del pontífice romano tampoco lo es, y la única autoridad en materia de fe y de conducta es la Escritura. Este hombre cuestionó también la riqueza eclesial, en una época en donde la Iglesia estaba haciéndose con una cantidad de recursos financieros y materiales que asombraba en el tiempo de entonces. Por citar uno posterior a este, por supuesto, es la construcción de la basílica llamada de San Pedro en Roma. Hubo otro hombre posterior a él, que es Juan Hus, y es el gran reformador checo,
nacido en el año 1370 y muerto, ejecutado, quemado vivo por su fe en el año 1345. Este hombre enseñaba exactamente lo mismo que el que mencioné antes. Estaba citando la autoridad suprema de la Biblia sobre la Iglesia y estaba enseñando que la única cabeza de la Iglesia es Cristo. El único fundamento de la Iglesia es Cristo. La única razón de seguimiento es Cristo. El único camino es Cristo. Y retomó de una forma tremenda la cristología en aquel tiempo. Para este reformador anterior a Lutero, la verdadera Iglesia estaba constituida por la comunión de todos los creyentes que creen en Cristo como único Salvador personal. Este hombre fue quemado vivo. No podían aguantar esta doctrina contraria a la normativa general del cristianismo teórico. Y de pronto viene el siglo XVI y el 31 de octubre de 1517, un monje llamado Martín Lutero, enorme teólogo también, colocó las llamadas 95 tesis en la puerta del castillo de Wittenberg, en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg. No hay que hacer demasiado énfasis en el hecho histórico, porque algunos cuestionan que fuese Lutero el que puso ahí las 95 tesis. Es lo mismo. Lo que sí está demostrado y documentado por el escrito de Martín Lutero al arzobispo Alberto de Maguncia es que el 31 de octubre de 1517 mandó por escrito las 95 tesis al arzobispo de Maguncia y estaban escritas en latín. Significa que no era simplemente una declaración de algo, sino un elemento de estudio. Cuando se quería estudiar un tema de filosofía y de teología, se solía escribir en latín para comunicación en general y que pudiera haber consenso o discrepancia en cuanto a esto. Posiblemente alguien tomó esa copia de las 95 tesis y la clavó en la puerta del castillo de Wittenberg. ¿Por qué ahí? Porque era, digamos, permitidme decirlo, el tablón de anuncios de la universidad. Y ahí aparecieron esas 95 tesis. El movimiento reformado aborda sustancialmente un problema de la Iglesia entonces, que es el modo de la salvación. Y aborda en el conjunto de las 95 tesis un tema genérico, que es justificación por la fe. Ahora, ¿qué son esas 95 tesis? En las 95 tesis se cuestiona la autoridad papal, entre otras cosas. En segundo lugar, se cuestiona la venta de indulgencias. Algunos, especialmente los jóvenes, se estarán preguntando ¿qué es eso de la venta de indulgencias? Bueno, las indulgencias fue un invento, perdonadme la expresión, mediante el cual se podía ganar el perdón de pecados, la salida del purgatorio de los que estaban siendo purgados porque no habían extinguido toda la responsabilidad penal del pecado y procederlo al traslado de ellos al cielo. En principio, esas indulgencias que no nacieron en el tiempo de Lutero, sino antes, eran indulgencias gratuitas, que se daban como méritos personales. De manera que haciendo una penitencia, haciendo una peregrinación, haciendo cualquier cosa de esas, se podían obtener ciertas indulgencias. Entrando por alguna iglesia específica en un momento determinado, se obtenía indulgencia. No pasó a la historia esto. Paréntesis. En mi tierra, en Galicia, la Catedral de Santiago de Compostela, todos oísteis de ella. Si alguien quiere ver algo románico interesante, vaya a verla. Hay lo que se llama la Puerta Santa. ¿Qué es la Puerta Santa? Es una puerta que está cerrada hasta el tiempo en que la festividad de Santiago coincide con domingo. Entonces se abre la Puerta Santa y el que entra por la Puerta Santa recibe indulgencia plenaria.
Claro, a los 5 minutos de entrar puedes caer en pecado mortal, pero en el tránsito las indulgencias siguen ahí. El gran problema es que se empezaron a vender y tú podías obtener la salvación comprando indulgencias mediante el pago del dinero. Hay un encargo papal al arzobispo que mencioné antes para que promoviese la venta de indulgencias en Alemania. Y este arzobispo, Alberto de Brandenburgo, escogió a un fraile que se llamaba Juan Tetzel para que él fuese el promotor de la venta. Llegó a ser un abuso tan tremendo que este predicador de indulgencias llegó a decir que cuando cae una moneda en el cofre comprando la indulgencia, automáticamente el alma sale del purgatorio y salta al cielo. Frente a cuestiones como estas, muchos, no solo Lutero, se revolvieron contra ese sistema y comenzaron a hablar en contra de él. Por tanto, en las 95 tesis, Lutero aborda el problema. Y dice, señores, la Biblia dice que la salvación es por gracia mediante la fe. Que la salvación no es por obras, y mucho menos por compra, que la salvación no puede comprarse. En una de sus breves notas, cuando estaba traduciendo la Biblia, dice lo siguiente, el cielo no se compra, se alcanza por gracia. Y esta es la gran base esencial del cristianismo evangélico. Cuando él escribe estas tesis, comienza a producirse un movimiento de reflexión, especialmente en estudiantes y en profesores universitarios de teología que buscan algo que pueda definir la reforma. Y surgió entonces lo que hoy llamamos las 5 solas de la reforma. Inicialmente fueron 3. Se centró el interés en 3. Sola fe para salvación, sola gracia como modo de salvación y sola escritura como base de autoridad. Por tanto, las bases sobre las que descansa la reforma y las que descansa el sistema religioso espiritual de las iglesias derivadas de la reforma son estas 3 cosas. Sola fe para justificación, sola gracia para salvación, sola escritura como normativa y autoridad. Por tanto, yo quiero mencionar muy rápidamente estos 3 elementos esenciales de la reforma. Algunos hablan y dicen que el problema de la Iglesia reformada, esto comienza, reforma y las iglesias reformadas, especialmente en Alemania, también en Inglaterra y en cierta medida en Francia, que el problema de la Iglesia reformada es su fraccionamiento, sus múltiples manifestaciones. Yo creo que esto es una propaganda político-religiosa, pero no una verdad. La reforma genera estas bases esenciales, luego se añaden otras 2, solo Cristo, porque solo Cristo es la razón del Evangelio y la esperanza de vida cristiana. Yo quiero recordar y decir nuevamente esto, cristianismo no es religión. Cristianismo es comunión con Cristo. El propio apóstol Pablo, hablando de lo que es ser cristiano, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Nota lo que está enseñando el apóstol. Ser cristiano es estar identificado con Cristo, experimentalmente, espiritualmente, en su muerte, en su sepultura, en su resurrección. Nacemos en Cristo para vida nueva. Pero Pablo va mucho más allá y habla del devenir cotidiano del cristiano, del modo y razón de la vida cristiana, de la forma de experiencia de lo que es ser cristiano, y dice en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo. Es decir,
El cristianismo conforme al pensamiento apostólico es una vivencia con Cristo y de Cristo con el creyente. De otra forma, Cristo es el autor de la vida. Juan en su Evangelio, en el capítulo 1, lo pone de manifiesto claramente. En él estaba la vida. Y este que es vida, porque es Dios, viene al mundo de los hombres tomando una naturaleza humana. No es que Dios creó un hombre en el cual se introdujo la segunda persona de la deidad y lo utilizó como instrumento. No es eso. Es que quien se encarna es el Verbo, es decir, la segunda persona divina. Y esta persona divina que viene al mundo de los hombres y se encarna, toma en su persona eterna otra naturaleza, además de la naturaleza divina. Y Juan 1,14 dice con toda claridad, y aquel Verbo se hizo carne. Quiero hacer un paréntesis en esto porque tiene que ver con la base de fe de la Reforma. El apóstol con mayor dimensión de cristología de todos los escritores del Nuevo Testamento es Juan. Juan alcanza un desarrollo de pensamiento cristológico que no lo alcanzó ninguno de los otros. Porque probablemente Juan estuvo reflexionando sobre un problema muy serio que surgió de su experiencia con Cristo. Un día Cristo dijo, y Juan oyó, yo y el Padre somos uno. Y Juan dice, ¿cómo es posible? Si la Biblia me dice que Dios es uno y que no podemos adorar más que al Dios unigénito, ¿cómo? Si Cristo está en el Padre y el Padre en Cristo, entonces estamos hablando de dos, por lo menos. Y ahí comienza el primer problema reflexivo de Juan. Y un poco más adelante, Juan escucha que el Hijo y el Padre enviarían al Espíritu Santo. Y claro está, si el que envía al Hijo es el Padre, si envía también al Espíritu y el Hijo envía al Espíritu, quiere decir que hay tres. Y este problema está gravitando sobre el pensamiento de Juan. La doctrina trinitaria no nació en la Iglesia por estudio de la doctrina en sí, nació de la cristología y de resolver la gran incógnita, ¿cómo puede ser yo y el Padre uno? Y ahí comienza el desarrollo de la vida cristiana ejemplar. Cristo es vida, enseñan los apóstoles, enseña la palabra. Viene al mundo de los hombres y se hace hombre, pero en él estaba la vida. Y cuando él se define a sí mismo, dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Luego, esencialmente, esa construcción gramatical con artículos determinados excluye cualquier otro camino, excluye cualquier otra verdad y excluye cualquier otra vida. Necesariamente el cristiano es puesto en Cristo para que pueda tener vida eterna. Y esto lo voy a reflexionar un poquito más en el tema de la sola fe. La vida eterna es privativa y potestativa de Dios. Nadie más que Dios es eterno, ¿verdad? Por tanto, nadie más que Dios tiene vida eterna. ¿Tú eres temporal? Sí, yo también. ¿Cómo puedo yo tener una vida eterna? Si antes era un pecador perdido, creí en Cristo y Cristo me regala vida eterna, ¿cómo es posible eso? Porque el cristiano, tiene vida eterna porque está en Cristo. De manera que el gran secreto de la salvación es que el Espíritu Santo de Dios toma al pecador que cree y lo coloca ¿dónde? En Cristo. Y como Cristo tiene vida eterna porque es Dios, la vida del que es eterno viene a fluir a aquel que está unido a él. De ahí que Pablo no habla de religión, habla de comunión con Cristo. Y el cristianismo es esto. No importa cómo te llames. Algunos dicen, lo mencioné antes, que la Reforma tiene un problema y es la disgregación en multiplicidad de iglesias. Bueno, después de la Reforma, del comienzo de la Reforma, con iglesias oficiales, viene lo que se llama la Reforma radical, que es el nacimiento de lo que se llaman denominaciones evangélicas o protestantes. Son distintas,
En materia de fe, no. La iglesia que Dios viene a formar es una sola. Yo edificaré ¿qué? Mi iglesia. Bueno, pero hay bautistas. Bueno, ¿y por qué se le llaman bautistas? Bueno, porque recuperan una materia de fe, que es el bautismo por inmersión como testimonio de salvación. Y a otros le llaman pentecostales. ¿Por qué? Bueno, porque tomaron la base de fe que establece que el Espíritu Santo es el que produce o reproduce a Cristo en la vida cristiana y lo sostuvieron cuando estaba perdiéndose. Otros, no importa cómo, da lo mismo todos esos nombres, pero no se puede olvidar que en la Iglesia Católica Romana existe algo muy parecido, que son los grupos dominicos, franciscanos, etcétera, etcétera, etcétera. No son escisiones, son formas dentro de la misma iglesia. ¿Me estáis siguiendo? Por tanto, las iglesias protestantes, yo en cierta medida, cuando yo soy la quinta generación de protestantes. Mi tatarabuela fue la primera alcanzada por el Evangelio y después todo el resto, y aquí estoy yo. Una de las cosas que lamento mucho que se haya perdido en España es el término protestante. Se ha cambiado por el término evangélico. Está bien, pero dentro de ese término hay una mezcolanza tan gigantesca que a veces nadie sabe lo que es. En mi tiempo, ser protestante era una definición de estilo de vida, de compromiso de fe y de mantenimiento en lo posible de una vida de santidad. ¿Entendéis esto? Por tanto, es bueno que en cierta medida recuperemos ciertas cosas que se están extinguiendo. Dejadme hacer otro paréntesis. Es mi convicción ministerial a lo largo de los años. Hace 500 años hubo una reforma, ¿verdad? Necesitamos otra. Que abra las ventanas de la iglesia y saque al exterior la basura que la tradición de los hombres han ido almacenando a lo largo de este tiempo. Necesitamos recuperar la realidad absoluta de las manifestaciones de la reforma. Y la primera de ellas, como dije al principio, es la sola fe. La sola fe tiene que ver con la justificación. Y esto, claro, es un tema que para algunos resultará tal vez extraño, pero era el tema vigente en los días de la Reforma. Es decir, cuando hablamos de justificación no estamos hablando de una acción religiosa, sino de una posición divina, una posición en la que Dios coloca al hombre. El hombre nace perdido en sus pecados. Heredamos el pecado original de nuestros primeros padres. No somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores. ¿Entendéis? Es decir, el motor dinámico del pecado es la herencia recibida. Y claro está, el Dios de la gloria es un Dios santo. Y este Dios santísimo no puede transigir por el pecado del hombre. Y el Creador, cuando creó a la criatura, dijo en advertencia que si comieres, si desobedeces, es una forma de expresar, lo que yo te mando, ciertamente morirás. Y no está hablando de muerte física, aunque pudiera ser consecuencia. Está hablando de muerte espiritual. En la Biblia, la muerte no es término, es estado. Cuando tú vas a un diccionario, el pensamiento filosófico del hombre define la muerte por lo que ve. Y si tú buscas un diccionario y buscas la palabra muerte, leerás ahí una frase más o menos como esta: término de la vida, cese de la existencia. Bien, porque estamos viéndolo y nuestra captación mental es esa. Pero cuando vas a la Biblia, muerte es estado de separación. La muerte física en la Biblia es el estado que se produce cuando se separa del hombre la parte material y la parte espiritual. En la muerte de Cristo se dice eso, que habiendo dicho el Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu, habiendo dicho eso, expiró, es decir, murió. Eso es una consecuencia de otro tipo de muerte que se llama la muerte espiritual. La muerte espiritual es la separación
entre el hombre y el Creador, ¿a causa de qué? A causa de su pecado. Dios no puede estar vinculado con el pecado. Él es santísimo. Una de las grandes manifestaciones bíblicas sobre Dios es su santidad. Y cuando vas a la profecía de Isaías, en el capítulo 6, lees estas palabras. El profeta levanta los ojos y ve el trono de Dios y los serafines que dicen permanentemente uno al otro en coro de un lado para otro lo que Dios es, el que está sentado en el trono. Y dicen, santo, santo, santo. Nosotros los occidentales somos excesivamente literalistas. Construir un superlativo absoluto en el hebreo antiguo, no hay palabra específica para eso. No, ellos no podían decir santísimo. Decían superlativo absoluto 3 veces la palabra. Santo, santo, santo. Yo he oído muchas veces en nuestro mundo evangélico decir, tenemos un Dios 3 veces santo. Calma. Tenemos un Dios infinitamente santo. Los hebreos lo decían de esa manera, ¿entiendes esto? Nuestro Dios es santísimo, hasta el punto que los santos ángeles de Dios, los serafines, no se atrevían a mirar al que está sentado en el trono como diciendo, yo soy un ser santo, pero Él es santísimo. Cuando vas al Salmo 24, por ejemplo, y otros salmos, Dios advierte los requisitos para estar en su presencia, para llegar a Él, para acercarse a Él. Y dice, ¿quién estará en el santo monte de Dios? El limpio de manos, puro de corazón, el que no ha elevado su alma a la vanidad, ni ha jurado con engaño. ¿Quién? Nadie. Nadie es así. Es imposible. Por tanto, si Dios requiere para estar en comunión con la persona, para que ella pueda acceder a Dios y Dios esté con él, los requisitos de santidad absoluta, te das cuenta que es imposible alcanzarlos por formas o por méritos humanos. Y sabiendo esto, añade la Biblia otro componente gravísimo al pecado del hombre. Estoy hablando de lo que Lutero estudió y le llevó a esto. El segundo componente gravísimo del pecado del hombre es que por condición natural el hombre no quiere a Dios ni quiere saber de Él. La idea de que el hombre va corriendo permanentemente detrás de Dios hasta que lo encuentra no está en la Biblia. La Biblia dice con toda claridad, no hay justo ni a uno. No hay quien entienda. ¿Qué más? No hay quien busque a Dios. Y como el hombre no busca a Dios por condición natural, es Dios que viene a buscar al hombre. Y el verbo se hace carne. Y en Lucas 19:10 leo estas palabras. El Hijo del Hombre vino para buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Notas esto? Quiero recordarte que otro de los componentes que aparece en el libro de Romanos de Martín Lutero es una advertencia seria, que dice que por condición propia el hombre se esconde de Dios. ¿Es así o no? El relato de Génesis es claro. De manera que cuando Adán peca contra Dios y siente que ha delinquido, ¿qué es lo que hace? Se esconde. ¿Quién le busca? Dios. ¿Quién establece el diálogo? Dios. Y el Hijo del Hombre vino para buscar, pero el Padre es el que llama a salvación. Estos componentes son fundamentales para llegar a algo importante, y es que la situación que permite a Dios perdonar el pecado y entrar en comunión con el pecador no es su deseo, sino la obra de Cristo en la cruz. ¿Me estás siguiendo? Bueno, Dios puede. Cuando un día le traen a Cristo un paralítico y le dicen, mira al paralítico, bueno, se lo dijeron, se pusieron delante. ¿Jesús qué hizo? Lo primero que le dijo al paralítico, ¿qué fue? Tus pecados te son perdonados. Y el sistema religioso nunca cambia, es siempre el mismo. No importan los años ni el nombre, el sistema religioso es siempre el mismo. Siempre ve a los demás para encontrar faltas y llamar la atención. Y cuando Cristo dice, tus pecados te son perdonados, ¿qué dijeron los religiosos? ¿Quién es este
que perdona pecados. Solo hay uno que puede perdonar pecados y este es Dios. ¿Crees que Dios puede perdonar pecados? No por deseo, sino por justicia. Quiero decirte esto con toda precisión. Dios no puede quebrantar su justicia. ¿Qué es lo que Dios estableció para el pecado? La paga del pecado, la muerte. Luego, para perdonar el pecado, hay que saldar la deuda, es decir, la muerte. Por tanto, no hay nadie que en esa condición pueda tener vida y vida eterna. Pero viene Cristo al mundo, se hace hombre, es santísimo, no cometió pecado ni hubo maldad. Él podía acercarse a Dios y Dios a él mejor. Como verbo eterno, Dios estaba en él y él estaba en Dios. Y viene al mundo de los hombres y da su vida sustituyendo al pecador. ¿Entiendes esto? Por tanto, cuando Cristo da su vida en la cruz y muere por el pecado del mundo, Dios queda libre ¿para qué? Para justificar a todo aquel que cree. Luego, la justificación no es un beneficio que Dios otorga sin nada más que eso, sino que la justificación demanda para el hombre aceptar por fe la obra de Cristo. ¿Me estáis siguiendo? No puede Dios perdonar mi pecado si yo no he recibido a Cristo como el único Salvador. No puede Dios perdonar mis delitos si yo no sé que Dios cargó en Cristo el pecado del mundo. No puedo predicar el Evangelio a los hombres si no creo que el Salvador de los hombres murió por todos los pecadores. Déjame hacer énfasis en esta verdad. Cristo, el Señor, no murió por algunos. Cristo murió por todos. Claro, alguien dice, pero yo leo en la Biblia que Cristo murió por algunos. Es verdad. Pero es que en la cruz de Cristo concurren dos aspectos de la justificación. Una obra de salvación potencial y una obra de salvación real. Salvación potencial es aquella operación que Dios hace en Cristo mediante la cual puede salvar a todos los hombres. ¿Está claro? Es decir, no hay nadie que pueda decir a Dios en el juicio final, tú no has hecho bastante por mí, Él te dirá, hice todo lo necesario. Pero esa obra potencial no tiene eficacia más que para el que cree. De manera que cuando tú crees, la obra de Cristo se transfiere a ti. Y Cristo ocupó virtualmente, absolutamente, eficazmente tu lugar y ha cancelado tu deuda. De manera que cuando tú aceptas a Cristo como Salvador, la obra redentora se te comunica y por medio de la fe Dios te justifica. Escucha lo que dice Pablo, Romanos 8:1. Justificados pues por la fe tenemos ¿qué? Paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Notas? Esa es una de las razones esenciales de las 95 tesis. Señores, la Biblia dice que solo por fe. Luego Dios no justifica a nadie por pago, porque no hay nada que pueda pagar el delito del pecado del hombre. Dejadme enseñar, recordaros, sé que muchos lo sabéis muy bien, yo quiero deciros que la culpa en la Biblia no se mide por quien la comete, sino por quien la recibe. De manera que cuando yo peco, estoy ofendiendo ¿a quién? A Dios. ¿Y Dios es finito o infinito? Infinito. Luego la culpabilidad mía adquiere una dimensión infinita, porque he ofendido a un ser infinito. ¿Me estáis siguiendo? De manera que solo la muerte de Cristo, el Hijo de Dios, Dios manifestado en carne, tiene valor infinito para sustituir a todo aquel que cree en Cristo. ¿Me estás siguiendo? Lutero quedó impactado por esto. Es más, Lutero empezó a pensar y a reflexionar. Y si yo creo en Cristo y deposito mi fe en el Salvador y lo acepto como único Salvador, ¿qué ocurre?
y llega al capítulo 8 de Romanos. Es otro de los grandes comentarios suyos, capítulo 8, versículo 1, donde se lee: ahora pues no hay ya ninguna condenación. ¿Para quién? Para los que están en Cristo. De modo que Lutero dice, luego todo aquel que cree, ¿en dónde está? Está en Cristo. Y esto avanzó enormemente su reflexión en contra de la venta de todos aquellos documentos que teóricamente concedían el perdón de pecados. Además, Lutero llegó a otra conclusión, y es que dice el apóstol Pablo, y Lutero estaba muy investigador de eso, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y añade: porque así como en Adán todos mueren. El alcance de pecado es universal. ¿Me estáis siguiendo? No lo adquirimos, nacemos con él. Y nacemos con la potencialidad que va a manifestarse luego en el decurso de la vida. Un niño recién nacido, un bebé, no puede ser juzgado por su pecado delante de Dios. ¿Por qué? Porque no lo ha cometido. ¿Pero tiene el germen del pecado o no? Naturalmente. Y ese germen va a desarrollarse. Sabéis muy bien que una de las cosas que un niño pequeño, cuando comienza a tener el más elemental uso de razón, ¿sabéis qué dice? No. Ahí tienes la cuestión. Esto, y otra cosa que dice un niño cuando empieza a correr solito por la casa es: mío. Egoísmo y rebeldía. Eso forma parte de la naturaleza humana. Y en el decurso del tiempo, esos materiales contaminantes se expresan en una vida de pecado. Ahora, Lutero sigue investigando en Pablo. Y uno de los textos que él cita en una de sus consideraciones es Gálatas 4:4, en donde se lee de esta manera: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a todos los que estábamos bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Nota esto. Lutero comienza a pensar: ¿cuándo determinó Dios salvar al pecador? Y al principio él escribe una nota muy chiquita cuando está traduciendo su Biblia y dice: cuando pecó. Pero en el tiempo de la iglesia o en el tiempo anterior. Y él llega a otro versículo imponente que dice que Dios nos salvó y llamó con llamamiento santo, se lo escribe a Timoteo. No conforme a nuestras obras, sino según su propósito y la gracia que nos fue dada en Cristo. ¿Cuándo? Antes de los tiempos de los siglos. Déjame decir esto con claridad para que todos lo entendáis. Antes de que Dios dijese sea la luz, Dios dijo sea la cruz. De manera que la primera manifestación externa, exteriorizante del Dios Trino que vive eternamente en sí mismo, antes de crear nada, manifestó su gracia para salvación de los pecadores. ¿Me está siguiendo? Una cosa gravísima sería que Dios haya escogido a 5 o a 6 para ir al cielo y condenase al resto al infierno. No lo hizo. En el plan de redención, Dios determina salvar ¿a quién? A todo aquel que crea. Y Jesucristo hace una afirmación contundente. Dice: el que cree en el Hijo tiene vida, pero el que rehúsa creer no verá la vida. ¿Entiendes esto? Yo sé que la filosofía entró en la teología para revolverla. ¿Es buena la filosofía? Por supuesto. Hay cosas que no se pueden expresar de la fe sino apoyándose en la filosofía. Está bien. Pero cuando la filosofía se mezcla con la fe y quiere responder incógnitas que Dios guarda en secreto, tiene problemas. De manera que ahí está el conflicto entre salvación para el que quiere o salvación para unos cuantos. No te pelees por eso. Acepta lo que la Biblia dice. Y la Biblia dice que Cristo murió para que todo aquel que en Él... Entonces, ahí lo dejamos. No, pero hay que saber si. Bueno, Lutero siguió investigando en la fe y Lutero descubre que
que la fe es un regalo de Dios. ¿Por qué? Porque no es por obras, para que nadie se gloríe. Todo cuanto sale del hombre es una obra potencial humana, ¿verdad? Pero el hombre natural no puede tener la fe salvadora, porque la salvación del hombre no es un ruego de Dios, es un mandamiento divino. Pablo predica en Éfeso, en el Areópago, la primera vez que los filósofos oyen el Evangelio. Y él predica un mensaje muy filosófico, bueno, está en el entorno. Y de pronto termina el mensaje, ¿y cómo lo acaba? ¿Dios ruega ahora? No. Dios manda ahora a todo hombre en todo lugar que se arrepienta. A veces tenemos una debilidad de hacer un evangelio fácil para las personas. Y decimos, Dios pide que... No, Dios no pide por nada al hombre, porque es soberano, ¿me entiendes? Dios manda. Ahora tenemos un problema. ¿El hombre es desobediente por condición o no? Claro. Luego, si tú eres desobediente por condición, ¿puedes obedecer? No. Pero Dios genera en ti el elemento necesario para que hagas una obra sobrenatural y entregues tu vida a Cristo. ¿Me estás siguiendo? Y lo que antes era escoria para ti, del que huías, ahora se convierte en atracción. Nadie va a Cristo si el Padre que le envió no lo atrae. ¿Entiendes esto? Aquel hombre de la iglesia, Agustín de Hipona, comentando ese texto decía, ¿cómo voy a ir a Dios si soy arrastrado? Porque ese verbo atraer en el texto griego tiene la connotación también de llevar algo, arrastras. ¿Cómo voy a ir a Dios si soy arrastrado? ¿Cómo voy a ir libremente a Dios? ¿Cómo voy a ir, dice literalmente, cómo voy a ir voluntariamente a Dios si soy arrastrado? ¿Y sabe lo que contesta Agustín? No solamente voy voluntaria, voy voluptuosamente, es decir, cautivado. Y voy a Cristo. Y aquel Padre que me llamó y me conduce a Cristo, me permite el encuentro con el Salvador. ¿Y qué dice? Cristo a los hombres para salvación. Todo aquel que cree tiene vida eterna. ¿Lo dice Cristo o no? Y cuando aquel carcelero de Filipos viene a Pablo y le dice, ¿qué voy a hacer para ser salvo? Pablo dice, siéntate un poco que te voy a dar una enorme lección de teología. ¿Qué le dice? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Frente a esta maravillosa dimensión de la Biblia, la Iglesia había aumentado, incorporado, condicionado la salvación, indudablemente decían a la gracia, pero también a las obras del hombre. Esto enfureció, permitidme la libertad de decir esto, en un enfurecimiento santo a Martín Lutero, que dijo, no señor, la salvación es por gracia mediante la fe. Y él vio que la Biblia dice que al que cree, la fe le es contado por justicia. Quiero ponerte un ejemplo y voy al punto siguiente. Abraham creyó a Dios, dice la Biblia, y le fue contado por justicia. ¿Cuál es el mensaje que recibió Abraham? Mira, Abraham, siéntate que te voy a hablar que en el futuro de tu descendencia van a nacer uno que se llama el Cristo, va a morir uno. No, en absoluto. Lo que Abraham recibió fue un desafío impresionante de Dios. Abraham, vas a tener un hijo. ¿Yo? Sí, pero Señor, sí casi tengo 100 años. Bueno, bien, voy a tener un hijo. ¿Y quién va a ser su madre? Tu mujer Sara. Sara, tan vieja como yo y además estéril. Abraham, ¿crees o no? Sí, creo. Justificado. ¿Entendisteis? El tiempo del mensaje es diferente. El mensaje tiene que ser diferente,
Pero la esencia del mensaje es esto: cree en el Señor Jesucristo, cree en Dios y serás salvo. Y esto trae otra consecuencia radical que impactó mucho a Martín Lutero. Él leyó también en su traducción, y lo tiene bien subrayado en sus papeles originales, Juan capítulo 1 y versículo 12, en donde se lee de esta manera: a todos los que le recibieron, esto es, a los que creen en su nombre, les dio potestad, autoridad, facultad de ser hechos hijos de Dios. Y Lutero dice: ¿cómo es posible que un pecador perdido sea hecho hijo de Dios? ¿Acaso nos hace Cristos a cada uno? Y él mismo responde a la pregunta: no. Cristo nunca dijo: subo a nuestro Padre, subo a mi Padre, que es también vuestro Padre. Él es el Hijo unigénito del Padre, concebido en el seno de María por su humanidad por obra del Espíritu Santo. Es una concepción sobrenatural. Lo que hace santo a ese niño que nace, el ángel dijo a María: por tanto, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Esta traducción, santo ser que nacerá, es una traducción muy de andar por casa para traducir algo que en el griego dice algo diferente. En el texto griego se lee literalmente esto: por tanto, lo que nacerá santo será llamado Hijo de Dios. ¿Notáis la diferencia? El niño que nace está exento de pecado. Y no solamente no puede pecar o no pecó, sino que no puede pecar, porque todo cuanto Jesús el hombre hiciese en su vida afecta a la persona del Verbo en que subsiste. ¿Me seguís? Por tanto, cualquier cosa que Cristo hiciese, podemos repercutirlo al Verbo de Dios. ¿Muere Dios? No. Pero tengo que afirmar que quien moría en la cruz era Dios. ¿Me estáis siguiendo? ¿Dios puede pecar? No. Por tanto, Cristo no pudo pecar, porque si no estaría afectando al Verbo. Pero este es otro tema distinto. Ahora, en medio de todo esto, Pablo cierra su reflexión y escribe las tesis. Y dice: no hay condenación ¿para quién? Para el que está en Cristo Jesús. Esta es la norma de evangelio bíblico que la Iglesia protestante predica hoy. No importa cómo se llame o qué prácticas de culto tenga. Pueden ser diversas, pero lo esencial es esto: no hay salvación si no es en Cristo, y no se recibe salvación si no es por la fe en Cristo. Luego, ahí mantenemos la primera base teológica de la Reforma: solo la fe para salvación. Pero la salvación no descansa en la fe. La salvación descansa en la gracia. La fe es el medio instrumental por el que la recibimos, pero la salvación viene por gracia. Y cuando hablamos de gracia, tenemos que hacer una advertencia. No es un regalo que Dios te otorga. Dios no regala cosas todos los días. Esta mañana abriste los ojos, no sé a qué hora, no importa. ¿Abriste los ojos? ¿Estabas bien? ¿Comenzaste a respirar o tuviste que decirle: Señor, que quiero aire? No, Dios te hace regalos diariamente porque Él es bueno y su misericordia es para todos. Pero la gracia es el amor que obliga a Dios a descender para salvar al hombre. Hay dos elementos, cuando estudias deidad, hay dos elementos en el amor de Dios que sustentan ese amor. Por un lado, la misericordia. Misericordia es el amor en extensión. Dios ama siempre. El profeta Jeremías ve la destrucción de Jerusalén por los babilonios y ve la ruina y dice: por tu misericordia no hemos sido consumidos. Nuevas son cada mañana tus misericordias, grande es tu fidelidad. La misericordia es el amor que pasa tu miseria por el corazón y actúa conforme a esa miseria. Por eso los ciegos en el camino no dijeron a Cristo: ten gracia, ten misericordia. Ahora, esta mañana yo me levanté y sabía que Dios me amaba. ¿Lo merezco? No.
Ahora mismo sé que Dios me sigue amando. ¿Lo merezco? No. Y cuando tropiezo y caigo y afecto con mi testimonio la realidad del Evangelio, ¿me sigue amando? Naturalmente que sí. Misericordia. Amor en extensión. Gracia es amor en descenso. Siempre que encuentras gracia en la Biblia, en su entorno encuentras descenso. Permite poner uno o dos ejemplos, hay mucho más. Juan 1:14, y aquel verbo, Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Quieres otro? 2 Corintios 8:9. Porque ya conocéis la gracia, de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Pobreza. Los que conocéis bien la Biblia, ¿no os sorprende eso? Cuando Cristo está en la tierra, ¿es el unigénito del Padre o no? Sí. Y la Biblia dice que todo fue hecho en Él, por Él y para Él. Luego, ¿dónde está la pobreza? Pobreza en Dios es la experiencia divina que no puede dar más porque no tiene. ¿Cómo que Dios no tiene si es infinito? El Padre ha dado a su Hijo unigénito. ¿Qué más tiene? Y el Hijo entrega su vida. ¿Qué más tiene? Se ha hecho pobre para que la vida suya sea tu vida y tú tengas riqueza espiritual. Ahora, la gracia que desciende tiene necesidad de tener un depósito que la contenga. ¿Por qué? Porque si la Biblia dice que la salvación fue planificada antes de la creación y la gracia fluye para salvación, ¿dónde coloco el amor infinito de Dios para salvar al pecador? Si tú quieres poner en esta botella que yo estoy usando para beber 20 litros de agua, ¿puedes? No, ¿qué pasa? No cabe. Tienes que buscar un recipiente de ese tamaño. La gracia es infinita. Dios la deposita en un recipiente infinito que es la segunda persona de la deidad. Por eso cuando Cristo viene al mundo dice que la gracia y la verdad vinieron con Él. ¿Está claro? Es el autor, el dador de la gracia. La gracia es infinita e irrumpe en el mundo de los hombres en Cristo Jesús. No solamente viene para buscar al pecador, no solamente llama al pecador, sino que singularmente el cristianismo es una experiencia de libertad. Jesús dijo, cuando el Hijo os libertare seréis verdaderamente libres. ¿Cuándo? Cuando creí en Él me libertó de todos mis pecados. Bueno, para un poco. Eso es una libertad del pasado en cuanto a justificación. ¿Y en el presente qué? Y la Biblia dice, solo cuando vives a Cristo eres libre. Escúchame algo importante. El cristianismo hoy está hablando de un Cristo teológico, no de un Cristo vivo. Costumbres, prácticas, sistema, historia propia de la iglesia, de la denominación, no sé de qué, están sustentando una idea, pero no una realidad. La religión ha generado un sistema opresivo para el creyente y ha puesto sobre el creyente cargas que no las puede soportar. ¿Sabes por qué? Porque estamos teniendo un Cristo aquí, pero no aquí. Y porque el Cristo de la vida no se hace vida en el creyente. Cuando Cristo entra en tu vida, te libera absolutamente de todo componente que te impida una relación gratificante con Él. Por eso Pablo escribe a los religiosos de Galacia, a los que querían no solamente por influencia ajena, no solamente creer en Cristo, sino también circuncidarse y hacer las obras de la ley, bla, 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 bla. ¿Qué le dice Pablo? Estad firmes. ¿En qué? En la libertad, donde Cristo os hizo libres. La iglesia necesita libertad, que no es libertinaje. Libertad es hacer lo que debes,
no lo que quieres. Y esta es la gran libertad que la gracia da en las personas, en la vida de los cristianos. Además de esto, el cristiano tiene una experiencia gratificante de la gracia en el transcurso de su vida. Los cristianos nunca han sido llamados a felicidad en la tierra. Este es un error. Cree en Cristo y serás feliz. ¿Y creíste en Cristo hoy? Y llegaste a tu casa y has tenido un problema con la familia. Que dicen, está loco, ¿o no? Y mañana los compañeros de trabajo o de estudio burlándose de ti. Hay que explicar bien ese asunto. Pero lo que quiero deciros es que Cristo dijo para los cristianos, en el mundo tendréis ¿qué? Aflicción. ¿Dónde está ese evangelio llamado de la prosperidad? Que algunos predican por ahí como mensaje de Dios y es una herejía de los hombres. Que cuando tú crees, tienes todo cuanto quieres. ¿Qué va, hombre? ¿Qué va? Si Cristo dijo lo que hicieron conmigo, lo van a hacer con vosotros. ¿Es así o no es así? Muy bien. Entonces, ¿hay pruebas en la vida cristiana? Pero ¿cómo va a haber pruebas si yo soy hijo de Dios? Entonces hay dos problemas. O Dios no es bastante para mis pruebas, o ese Dios no me quiere. ¿Me estáis siguiendo? Pero la Biblia habla de valle de sombra de muerte, ¿verdad? ¿Habla de lágrimas en el camino? Sí. Pero cuando la sombra del valle viene sobre ti y te cubre y te oculta del sol, ¿cómo puedes eliminar esa sombra? Bueno, alguien me dirá, con una buena luz. Esa luz elimina cierto aspecto de la sombra, pero genera otra. Cuando tú estás en verano debajo de un árbol, vienen los rayos del sol y ¿qué pasa? Inciden en él, produce sombra. Bueno, lo ilumino fuerte la sombra, va a producirla en extensión más allá. Cuando viene la sombra que te cubre del sol, la única forma de eliminarlo es una nube más grande que deja todo en sombras. Y cuando yo voy a la Biblia leo esto: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y ahí tienes la gracia en la vida cristiana. Y Martín Lutero con toda firmeza habla de la gracia. Y Martín Lutero hace un comentario también, estoy refiriéndome a notas históricas que están en los textos de Martín Lutero. Martín Lutero hace un escrito un poco más largo que comenta primera carta de Pedro, capítulo 1 y versículo 13, en donde dice, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y él dice, esta gracia que salva, la gracia que santifica, que fortalece, es la gracia de la esperanza, porque es Cristo mismo. Hermanos míos, se está hablando en nuestros días una barbaridad sobre la inminencia de la venida de Cristo. Yo creo eso, ¿eh? ¿Y sabéis qué os digo? Yo espero que mañana no haya conferencia, porque Cristo haya venido a buscar a su iglesia hoy. Yo lo espero. Bien, pero si no viene, pues no viene. Eso es. Pero lo que yo quiero deciros es que la Biblia se cierra con la gracia. Escúchame bien, por favor. La Biblia no es un libro de ley, es un libro de gracia. Algunos toman la Biblia para acusar de pecado a otros. No hay duda que la Biblia denuncia el pecado. ¿Me estáis siguiendo? Y Dios los libre de transigir por el pecado. ¿Está claro o no? Pero algunos toman la Biblia para buscar un texto para señalar a un hermano. La Biblia es un libro de gracia, incluyendo las advertencias solemnes sobre el pecado. ¿Por qué? Porque Dios quiere que no caigas en ellas. ¿Es gracia o no es gracia? Y cierro la Biblia, el libro de la gracia. Y leo en Apocalipsis 21, allí no hay lágrimas, ni clamor, ni dolor. Y digo, qué bendición.
Y pregunto, ¿y por qué estoy seguro de que voy a alcanzar ese destino eterno de misericordia y bondad? Y la Biblia me responde, porque Cristo es en vosotros esperanza de gloria. Mi hermano, hay cristianos evangélicos que viven pendientes de lo que, perdonadme que nadie se ofenda por lo que voy a decir, de la jaula de oro. ¿Sabéis qué es la jaula de oro? Hoy la Jerusalén celestial, puertas de perla, calle de oro, edificios de oro, y algunos tienen en su mente esto, más o menos. Cuando lleguemos al cielo, el Señor va a llamar a un ángel y va a decir, a ver, una talla para Samuel. Y el ángel me va a buscar por ahí un vestidito blanco, impoluto, de lino fino, sin mancha ni arruga. Este le va bien, ya está vestido. Y además de esto, busquen un buen asiento. Y van a buscar una nube cómoda, que me asiente en la nube. Y otro ángel me va a traer un arpa de oro y voy a estar cantando per secula seculorum. ¡Qué aburrimiento, hermanos! Dios no nos llama a anhelar cosas, sino a esperar a su persona. Y la gloria del cielo y de la esperanza no es lo que esperamos, es Cristo. ¿Me estáis siguiendo? Y Cristo completa y en exceso absolutamente aquello que la Biblia habla sobre la gracia. ¿Qué bendición va a ser? ¿Por méritos? No, por gracia. Y la Reforma estableció la sola fe para salvación, la sola gracia como medio de salvación y de vida cristiana, y concluye con la sola Escritura. La Biblia, oíd bien esto por favor, es la única norma de autoridad. Nadie puede añadir nada a la Biblia. La Biblia está inspirada por Dios, ¿es así o no? Por tanto, si tú quieres añadir lo que sea, por pequeño que sea, estás tratando de quebrantar o de decir que no es suficiente lo que Dios ha escrito. Quiero decirte con la autoridad de la Biblia que nadie puede recibir hoy revelación especial que no esté en la Biblia. ¿Me estáis siguiendo? Solo la Biblia y nada más que la Biblia. Y Jesús lo afirma de esta manera. Jesús dice al Padre en oración, Padre, la palabra que me diste les he dado, solo la tuya. Y Cristo dijo, yo no hablo nada de mí mismo, lo que yo hablo lo he oído del Padre. Por tanto, hermanos queridos, la Reforma recupera la esencia de la autoridad para establecer los parámetros de la Iglesia, de la ética y de la vida cristiana. Nadie tiene autoridad en la Iglesia, solo la Biblia. Bueno, es que el pastor tiene autoridad. Sí, naturalmente tenemos que obedecerle, por supuesto que sí, en la medida en que su autoridad descansa en ¿qué? En la Biblia. Nadie puede decir, como yo soy tal, aquí hay que... No. El único nombre que se da de un pastor de este tipo en la Biblia está en la carta de Juan, donde dice que Diótrefes quería tener ¿qué cosa? El primado. Por tanto, echaba de la iglesia a los que se oponían aquí, a él. Necesitamos recuperar la Biblia, porque es el mensaje de Dios. La iglesia viene muchas veces al servicio del domingo esperando sentir algo o ver algo. La iglesia viene muchas veces para el show dominical. Cuando la iglesia se reúne con un solo propósito, ¿sabéis cuál es? Oír lo que Dios tiene que decir a su pueblo. No existe avivamiento posible en la historia que no sea producido por el Espíritu Santo que aplica la palabra a la vida del hombre. Púlpitos despojados de Biblia. Me emociona y muchas veces me hace llorar. La iglesia está siendo alimentada de galletas cuando necesita pan sólido. El púlpito ha declinado a mensajes devocionales.
Que no hablemos de pecado para que nadie se ofenda y no venga el domingo. ¡Que se vaya, hombre! Porque lo único que yo tengo es la autoridad de la Biblia, ¿o no? Y la Biblia me manda a hablar de pecado, ¿sí o no? Hombre, no amenazar, pero me manda denunciar el pecado, ¿es así o no es así? La Biblia me manda de vida santa. Uy, tengamos cuidado con la vida santa, porque los jóvenes de nuestro entorno han cambiado mucho, ya no es la generación anterior. Es que no me importa nada, porque no tengo otro mensaje. Pablo dice, no hay otro evangelio. ¿Entendéis esto? Estamos viviendo un tiempo de evangelio light en las iglesias evangélicas. ¿Tú sabes lo que es el evangelio light? ¿Sabes lo que es light? A mí dame una Coca-Cola light. Eso no es Coca-Cola, hombre. Tendrá la etiqueta, pero no es Coca-Cola. Yo no puedo, me han prohibido tomar Coca-Cola, por lo menos muy habitualmente, pero yo cuando quiero cometer un delito, tomo una Coca-Cola, no una Coca-Cola light. Y el evangelio light es muy simple. Bueno, Dios quiere salvarte para que seas feliz y para que tu problema de droga o lo que sea se resuelva. Perdóneme usted, Cristo no es el sanador de drogatas. Cristo es el sanador de pecadores. Y cuando Cristo transforma a la persona, cambia su vida y cambia su entorno. ¿Me está siguiendo? Y los pastores modernos están diciendo algo muy curioso. Quiero que la congregación salga contenta. Entonces, para que salga contenta, hoy la veo un poco seria, vamos a cantar una canción marchosa. De modo que toda la iglesia salga medio a desfile militar y se vayan contentos. Perdóneme usted. Muchas veces la iglesia debe salir llorando, porque la Biblia tocó sus vidas. ¿Me entiendes esto? De manera que aquí tenemos la sola escritura. Y cuando Cristo enseñaba, ¿qué utilizaba? Hermanos, ¿qué utilizaba? La Biblia. Cristo da el sermón de la montaña. ¿Y qué es lo que Cristo predica? La Biblia. Y cuando viene el escriba por ahí y le dice, ¿cuál es el primer mandamiento que le dice Cristo? ¿Cómo lees? ¿A dónde lo dirige? A la Biblia. Hermanos míos amados, la iglesia cambió de orientación cuando puso la Biblia en el púlpito, en tiempos de la Reforma. Tenemos que ponerla otra vez. Voy a terminar, siento haberme extendido tanto hoy. Mañana procuraré ser más corto. Quiero poneros un ejemplo físico. En el siglo I, la iglesia se reunía ¿dónde? No tenía templos. ¿Dónde se reunía? En las casas. ¿Qué había? Una mesa para compartir reflexiones, oraciones, estímulo, aliento, tal, y a la calle. Llega el siglo III y la iglesia comienza una expansión desorbitante. ¿Y se construyen qué? Las grandes catedrales, los grandes edificios. ¿Y qué se pone en el frente de la iglesia? Un altar. Y va pasando y llega la Edad Media y llega la Reforma. ¿Y qué ocurre? La Reforma retira el altar, digamos así, y coloca un púlpito. Y la Reforma comienza a predicar ¿qué cosa? La Biblia. Y llega a nuestro tiempo actual. Y sacamos el púlpito y ponemos un escenario. Porque lo que importa es el show dominical. Y lo que importa es la banda que toque bien el domingo. Y lo que importa es que el conjunto vocal sea un fenómeno ahí. No estamos en el camino de la Biblia. Nos estamos desviando. Y Dios llama a su pueblo hoy a predicar la palabra. No ocurre que a veces decimos, bueno, el culto va a durar 1 hora y media. Bien. Entonces el que preside el culto le pregunta al director de alabanza, ¿cuántas canciones tienes para hoy? 6. Bueno, no más, ¿eh? Pero el director de alabanza vino muy espiritual esa mañana. Y a cada canción hizo un comentario. De modo que tenía media hora de alabanza y ya lleva 3/4.
Y luego en el culto hay que hacer anuncios, ¿o no? Un culto sin anuncios no es culto. Y claro, el que va a dar los anuncios tiene una hojita con 5, pero viene la hermana y dice, anúnciame el culto de mujeres. Y viene el otro y dice, anúnciame este libro. Y otro, cuarto de hora. ¿Cuánto queda? Como hay que cantar un himno al final, pues quedan 20 minutos. ¿Qué es lo que hay que suprimir? El sermón. Recortemos la palabra, pero mantengamos las formas. La Reforma dice sola fe, sola gracia, sola escritura. A esto trae una consecuencia en las otras dos solas. Solo Cristo, naturalmente. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre. Y la otra es, si todo esto proviene de Dios, solo a Dios la gloria. Esa frase establecida y expresada por los reformadores en latín es un tesoro. Soli Deo Gloriae. Solo la gloria a Dios. Hermanos míos amados, estimados amigos, es hora de volver a la Biblia. La Iglesia necesita limpiar los contactos de la fe. Cuando se electrificaron los faros de costa, aquí en Zaragoza estáis lejos del mar, y entonces poner este ejemplo aquí es un tanto extraño, pero en Galicia estamos ahí en el mar, y la costa gallega en invierno hay que verla. Estábamos esta semana pasada con olas de más de 12 metros de altura. Y en nuestra ciudad hubo bastantes ráfagas de más de 120 kilómetros de viento. Eso es mar. La costa necesitaba faros para indicar a los barcos dónde estaba la costa. Y llegó el día en que se electrificaron los faros. Antes era por queroseno y tal. Bueno, al fin pusieron la luz eléctrica. ¡Qué bueno, qué fantástico! Claro, los electricistas de entonces pensaban que cuanto más gordo fuese el cable, mejor conducía la corriente. Y le pusieron unos cables de cobre, ¿que para qué? Abajo el generador, los cables, la lámpara del faro. Y un farero ya mayor que iba a jubilarse recibió el suplente, el sustituto suyo, un joven. Y entonces el farero mayor, que ya subir a la lámpara le costaba, le dijo, mira, tu misión va a ser encargarte de que esa lámpara brille bien. Bueno, un día el muchacho pone los contactos eléctricos, no hay luz. Escaleras arriba, vio la bombilla, bajó, otra vez los contactos, no hay luz, otra vez escaleras arriba. Y el viejete, que lo vio subir y bajar a toda velocidad, le dijo, ¿qué es lo que te pasa? Que no hay luz. Dijo, no subas más. Baja y limpia los contactos de los cables de cobre, que con el salitre del mar se ponen, como las baterías de los coches antiguas, se rodean de un óxido de cobre y no hay luz. Luego el hombre bajó, desconectó, limpió los cables, puso los cables, luz en la lámpara. Estamos llenos de porquería espiritual. Y Dios pide una reforma nueva. Que tomemos los contactos, los limpiemos y vivamos para la gloria de Dios. A Él sea la gloria y a nosotros sus bendiciones por Cristo Jesús.